buenas tardes a todos y gracias por venir. Eh, Ángel Huete me ha invitado aquí y yo la primera idea que tuve fue decirle que no venía, porque lógicamente una facultad de Bellas Artes es una cosa que impone mucho. No sé muy bien, también al principio no sabía muy bien cuál era la razón por la cual él me invitaba a venir, puesto que él tiene relación y conoce a grandes arquitectos gallegos. Pero supuse que no quería que viniera a hablar de arquitectura o de mi arquitectura o de mis trabajos personales, sino mi experiencia más multidisciplinar, que quizás está más relacionada con lo que vosotros veis o tenéis en esta asignatura de artes afins, ¿no? Que es el nombre que tiene. Entonces, en ese sentido, una cosa que siempre me ha interesado a mí es la relación que existe desde el punto de vista del proceso creativo, ¿no? Entre todos los campos, ¿no? Yo, como bien él ha dicho, trabajo mucho sin ninguno a la vez, ¿no? Porque, como bien dice el refrán, quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Mi trabajo más profesional, en todos los sentidos, es el trabajo de arquitecto. Sí he hecho proyectos de rehabilitación, he trabajado con la memoria, digamos, histórica, ¿no? Recuperación arquitectónica, pero por diversas, digamos, casualidades o por el azar me ha ido llevando para un lado y para otro, ¿no? Un poco contrario a lo que siempre pensamos, o siempre se nos dijo, por lo menos a la generación nuestra, que teníamos que especializarnos, que teníamos que ser gente muy preparada en algún campo, y sin embargo, al final acaba siendo todo lo contrario. No quiere decir que no esté bien especializarse, pero sí que cuantos más campos seas capaces de tocar, al final acabas sobreviviendo de una manera más cómoda. Bueno, el tema de la charla, no sé cómo ya, se nos fue aquí esto, ahí, es el otro, entonces. Esa arquitectura y memoria, a pesar de que no sé si va a tener mucho que ver con la memoria, pero bueno, trataré de que se parezca un poco lo pusimos entre Ángel y yo, y coincidió que estos días en la semana esta de filosofía que está viendo aquí en Pontevedra, precisamente estuvo hace 2 o 3 días Manuel Gallego Jorreto, un gran arquitecto y profesor mío también, que justo tituló Arquitectura y Memoria. Entonces ya dije yo, bueno, pues la hicimos ya. No sé si alguien fue a la conferencia, pero estoy seguro que va a hablar de otra arquitectura y de otra memoria, ¿no? Y si no, después si alguien lo vio, pues lo podemos comentar también. Mi idea es, en principio, cierro la puerta de allá, sí. Cuando hablamos de memoria, yo últimamente también, curiosamente, ya tengo una edad en que los hijos y los hijos de nuestros amigos, ¿no? Pues están ya en fase de empezar a decidir qué hacer. Y no sé por qué últimamente he coincidido que hay mucha gente que quería hacer arquitectura. Entonces todo el mundo me preguntaba, ¿tú por qué hiciste arquitectura? ¿Tú por qué empezaste? ¿No? Entonces, pensando precisamente sobre eso y aprovechando la oportunidad que me daba Ángel, recordé los 3 primeros, digamos, ideas que tenía yo. Hablo de la arquitectura contemporánea, ¿no? Arquitectura no moderna, sino arquitectura contemporánea. Los 3 primeros recuerdos que tengo de la arquitectura, y qué fue eso, quizás una de las razones que me dirigió hacia la profesión. No tanto la facilidad, yo no sabía ni dibujar, ni tenía ningún tipo de relación. También cuando yo empecé a estudiar en los años 80, la única posibilidad de hacer algún tipo de formación universitaria creativa era la Escuela de Arquitectura de La Coruña, no existía la Facultad de Bellas Artes. Seguramente, si fuera hoy, seguramente no escogería arquitectura, seguramente a lo mejor me dirigiría más hacia las Bellas Artes. Me da a mí la sensación, pero bueno, no sé. Y eso no significa que no esté contento con la profesión, ¿no? Pero bueno. Entonces, uno de los primeros edificios, la gente que sois de aquí, del sur de Galicia, y de Vigo en concreto, lo tenéis que conocer, es la Panificadora de Vigo. Este es un edificio que está muy cerca de donde vivía yo con mis padres, y es un edificio que tiene una presencia escénica en la ciudad brutal. Yo lo recuerdo de siempre, desde pequeño. Es una fábrica de harinas que funciona con silos, tiene un desarrollo, pertenece a lo que es el desarrollo industrial de la ciudad de Vigo, y en ese sentido es un monumento, digamos, lo deberíamos considerar así. Pero no sé por qué, bueno, sí sé por muchas razones, es un tema también muy complejo de explicar, a lo largo de los años se va abandonando y vuelve recurrente un poco en la historia mía de la profesión. Es un edificio que recuerdo, es un edificio sobre el que estudio y trabajo cuando estoy en la Escuela de Arquitectura, con la edad que tenéis vosotros. De mis primeros trabajos profesionales es una beca también relacionada con el Ministerio de Obras Públicas para hacer un inventario de arquitectura industrial en Vigo, y después participo en el año 95
en la incoación del expediente de catalogación de bien de interés cultural de este edificio. A punto estuvo de ser demolido y esta foto tiene un poco de truco, aunque parezca que es una foto antigua, realmente es una foto reciente. El edificio está en ruinas como está prácticamente ahora. El edificio está al lado del Ayuntamiento de Vigo, me imagino, ¿no?, que muchos de vosotros supongo que lo conoceréis. Esos hilos de hormigón, ¿no? En un momento determinado se quiere... Perdonar, sí. En un momento determinado se quiere demoler, pero la propia estructura del edificio, que está construido en hormigón armado, hacen los primeros encofrados deslizantes que se construyen en España, con un sistema que se va desplazando y se va hormigonando para hacer esos hilos. Esa rigidez del propio edificio se convierte en una locura. Es uno de los problemas mayores que tienen para demolerlo y a la vez se convierte en una especie de salvaguarda del propio edificio. Con el tiempo, ahora ya han pasado muchos años, estamos ya en el 2013, estoy hablando desde el año 85, ya pensando en el edificio, ya hay una corriente de protección del propio edificio, pero sigue así, ahí parado. Es una característica no del edificio, yo creo de la ciudad y yo creo que incluso nuestra, ¿no?, de país, por decirlo así. El segundo ejemplo son las viviendas unifamiliares que se hacen en el año 60 en Playa América, en el municipio de Nigrán. Son unas viviendas también que no sé por qué, yo no sé si iría yo con mis padres a la playa, pero tengo como un recuerdo que lo tengo ahí vivo, ¿no? Y son unas viviendas para la época y sobre todo con el entorno, con un lenguaje, entre comillas, radical. Después veremos ejemplos anteriores ya internacionales que no tienen nada, pero para Vigo lo seguían siendo en ese momento y lo siguen siendo quizás todavía ahora, ¿no? Este ejemplo ya es más obvio, esto sí que es yo creo que es una obra que conoce todo el mundo, ¿no? Es la Maison de Ronsard, o la Capilla de Notre Dame de Le Corbusier. Nosotros que somos una generación que no conocíamos, por supuesto, ni la informática, ¿no? Este tipo de información nos llegaba curiosamente por álbumes de postalillas, de cromos de colección, ¿no? Y este edificio siempre me ha fascinado. Con el tiempo, con Le Corbusier pasa una cosa. Con Le Corbusier lo amas, digamos, sobre todas las cosas, como diríamos, después llegas a la escuela de arquitectura y tienes una especie como de desprecio. No sé por qué, es una cosa que te da la sensación de que dices, bueno, que bien, sí, ya. Y después con el tiempo te acabas dando cuenta que realmente el tipo era un auténtico genio. La otra es la fachada menos conocida del mismo edificio y siempre me llamó la atención, esta fachada yo no la conocía, ya es una adquisición, digamos, más reciente, esa forma de colocar los huecos, pero sin embargo este edificio que parece tan cerrado, ¿no?, tan poco abierto, tiene una sorpresa, ¿no?, al verlo por dentro increíble, ¿no?, con esa cantidad esa luz tan matizada. Incluso esos huecos que tiene, os fijáis, esa especie de losa de hormigón que está colocada ahí encima, tan ligera, tan ahí colocada, ¿no? Es un edificio, yo no lo he visto nunca y tengo muchas ganas de ir a verlo. Está muy cerca cerca no, hacia el norte de Francia, ¿no? Cerca de París, iba a decir. Estos son los tres edificios que conozco, de primeras. Esta imagen que traigo aquí, o que la he encontrado, es la tumba de Le Corbusier. Es una cosa... Le Corbusier fue uno de los grandes arquitectos de toda la historia, ¿no? Es, yo creo que bastante emocionante, no sé si es la palabra, ver que una persona que haya llegado tan lejos, que haya hecho tantas cosas, ha diseñado ciudades enteras, que esté como en una cosa tan sencilla, ¿no?, tan humilde, A él le gustaba mucho el mar, entonces se fue a vivir en la Costa Azul, no sé exactamente si por Cannes o por ahí. La mujer de él murió unos años antes y se enterraron juntos, ¿no? Pero si os fijáis, realmente es como, ¿no?, es como si fuera una especie de un bordillo de una cera, una cosa tan... Y realmente esto es lo que queda de Le Corbusier, ¿no? Podemos decir que quedan las obras, que la memoria de Le Corbusier son sus obras de trabajo, pero la persona está ahí. A mí es una cosa que me sigue todavía... ¿Alguien ha visto alguna vez una imagen de Le Corbusier? O sea, ¿cómo es Le Corbusier? La cara, ese físico de él.
Bueno, voy a poner una foto también, he visto muchas, pero una foto que me sorprendió mucho de Le Corbusier. Seguro que tú, Ansel, tampoco la conoces esta. Nunca viste gusto, ¿no? Yo es la única foto que he visto de arquitecto desnudo, ¿no? Una cosa impresionante, ¿no? La pongo aquí un poco para llamar la atención. Yo recuerdo cosas que he aprendido desde hace muchos años, en ese sentido, trabajando en la memoria, ¿no? Yo creo que esta imagen la ves una vez y no te olvidas. No es porque sea un Adonis, exactamente, ¿no? Pero tiene algo también, es una imagen de los años 20, ¿eh? Estamos hablando de 1925, ¿no? Y no es una foto de un paparazzi, esa en su casa, está en casa de unos amigos. Y digo yo, pero ¿cómo en casa de unos amigos te pones a pintar y te pones en pelotas, ¿no? Pues así es Le Corbusier. Después ya la foto da mucho para hablar, casi para estar hablando todo el rato, ¿no? Pero vamos a pasarla. Tiene como una especie de cicatriz ahí, que yo no sé si habrá sido, ¿no? Puedes fantasear sobre la imagen y sobre lo que, ¿no? Le Corbusier murió nadando, que es una cosa también muy curiosa. Decían que los últimos años de su vida siempre se bañaba todas las mañanas antes de desayunar y volvía nadando hasta su casa, que estaba al lado del mar. Y parece ser que lo encontró un pescador, yo no sé si con unas redes o cómo fue la cosa. Se fue el final de Le Corbusier. Pero bueno, Le Corbusier es un tipo serio, tampoco hay que ponerle así, ¿no? Es una persona con un rigor, ¿no? Y aquí de un reportaje que le hicieron en la revista Life, que es un tipo ya importante, ¿no? Se ve trabajando con una maqueta de uno de los edificios, yo creo que más revolucionarios de Le Corbusier, porque él tiene como una parte así muy pequeña, muy divertida, entre comillas, y pues una parte con más rigor. El edificio al que me refiero es una experiencia, bueno, aquí tenía otras fotos, ya me olvidaba, para demostrar que sí, bueno, que estaba bien relacionado, ¿no? Con Albert Einstein, y que era un tipo que iba a las obras, que hay muy pocas fotos de arquitectos famosos que trabajen realmente, ¿no? A pie de obra y eso que tenía muchísimo trabajo y un estudio muy pequeño, o sea, muy casero, ¿no? Muy cercano, que también es una cosa que a mí me interesa mucho, los espacios de creación de los pintores, los músicos, ¿no? Es como si fuera un poco la biografía visual, ¿no? Que te cuentan un poco cómo salieron todas esas cosas ahí. Decía que ese edificio en el que estaba trabajando es una de las unidades de habitación. Son unos proyectos que se hacen experimentales después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en los años finales de los años 40, en los cuales se hacen como microciudades dentro del propio edificio. El edificio está formado por unos 300 apartamentos donde viven unas 1.500 personas y ahí dentro pues tiene centro comercial, pero dentro del propio edificio tiene guarderías para los niños de las familias, etcétera, y una serie de apartamentos modulados, todos construidos en base a una serie de referencias y familias de 2, 3, etcétera, y con una calidad arquitectónica impresionante. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, levanta la mano. Yo sí he visto un módulo de habitación, el de Nantes, y quedé impresionado porque vi la intervención o sea, tan enorme que tenía su punto de vista ideológico. Porque, bueno, nos enseñaron básicamente una habitación tremendamente austera, Es donde como un todo era convento casi, como parece. un convento, Sí. exactamente. Y digamos que estaba concebida como la habitación para un obrero. Y era todo tremendamente austero, pero vamos, también con un buen nivel de vida y ofreciéndole al obrero una posibilidad que seguramente no tendría de otra manera, ¿no? Pero lo quería señalar, hasta qué Sí. punto la marca ideológica es algo que habría que citar de este hombre también. Yo creo que un poco eso es la filosofía, que el diseño está al alcance ¿no? de las clases trabajadoras también un poco, ¿no? Que no solo es una cuestión de élite como parece que se está vendiendo, o se ha vendido casi siempre, ¿no? Los módulos que él construye, que eran esas cosas que estaba metiendo en las cajitas y tal, son unidades, lo que dice, muy austeras, mínimas, pero con muchas posibilidades, con paneles correderos. Allí veis a la derecha, ¿no? Dobles espacios. Las viviendas son viviendas de protección oficial, o sea, un nivel impensable, ¿no? Y estamos hablando de casi dentro de poco, ya 100 años, ¿eh? De antigüedad. Bueno, ya para terminar un poco con Le Corbusier, la Villa Savoie, ¿no? Que es un referente obligado, que fue una vivienda unifamiliar en su momento. La vivienda familiar yo creo que es el tema por excelencia de la arquitectura, ¿no? Donde se ven los detalles pequeños, donde se ven las relaciones con el exterior, con el cliente, etc., ¿no?
Hoy en día es la sede de la Fundación Le Corbusier y es una ventaja y es una pena. Este edificio está catalogado, se cataloga cuando Le Corbusier aún vive, en 1954-55, como patrimonio histórico francés. Tiene una catalogación pues, que aquí sería comparable a la Catedral de Santiago, por ejemplo, ¿no? Una cosa impensable, por lo menos en Galicia y en España, yo creo, ¿no? A la vez también el haberlo desposeído de su uso nos permite verlo, pero también de alguna forma nos hace que la relación con el edificio sea un poco lejana, yo creo, ¿no? Esos edificios que se visitan como todos los turistas de alguna manera, todos ahí de una manera muy recorrida, le está quitando una parte muy importante que es la esencia de la propia vivienda, ¿no? Esto que es un monumento llega después, a continuación, yo tengo aquí, encontré esta imagen, claro, la banalización total ya, ¿no? En el que puede jugar, no sé hasta qué punto, ¿no? Los niños con el juguete, o es que esto realmente lo que nos interesa es otra cosa, yo qué sé, no lo sé. A mí me llamó, está la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, hay una colección completa de estos, ¿sí? Bueno, siguiente, el tema Agustín Pérez Bellas, es el arquitecto que había hecho aquellas viviendas. Yo en ese momento, cuando el recuerdo que tengo, no lo conocía, no sabía quién era Agustín Pérez Bellas. Pero también, como decíamos, el azar, las casualidades, llevaron a que hace, pues no sé ya exactamente, 10 años a lo mejor, también a través de un estudio, ¿no?, que propusimos hacer al Colegio de Arquitectos, Agustín Pérez Bellas era un hombre que tenía muy mala fama entre los arquitectos. Yo no sé si eso lo sabías tú. Cualquier arquitecto que le hablaras en los años 90 de Agustín Pérez Bellas, todo el mundo decía que era lo que se dice clásicamente un firmón, una persona que firma proyectos que no le importa nada. Sin embargo, Agustín Pérez Bellas llegó a Vigo en los años 50 con Pepe Bar y con un poquito antes a lo mejor Fernández Albalat, o sea, los arquitectos más punteros, y decían que era el más brillante de toda su generación. Lo decía todo el mundo. Una cosa extrañísima que siempre me llamó mucho la atención. Entonces propusimos al Colegio de Arquitectos hacer un estudio sobre su obra y buscar dónde estaban los edificios de Agustín Pérez Bellas y tratar de recuperar un poco la memoria de él, entre comillas. Alguna gente decía, no, así también escribía y tocaba, bueno, cantaba, no, le habían grabado un disco con sus poemas, y este tipo quién es, y pintaba algo y tal, ¿no? Y decimos, bueno, pues a ver qué pasa con él. Cuando conocemos a su mujer Mercedes Ruibal, que ya ha fallecido también hace unos cuantos años, y nos enseña la obra que tiene en casa de él, y vemos todo lo que significa el ambiente en el que estábamos, y nos quedamos realmente alucinados, ¿no? Tenía una obra pictórica fascinante, yo creo que, bueno, no sé, Ansel sabrá mejor que yo creo que representativa, ¿no?, de un momento determinado, ¿no?, por lo menos en algunas de las técnicas que trabaja, ¿no?, con las tintas y esto, no es una cosa así como el óleo, quizás a lo mejor ya, bueno, no sé. Sí, bueno, yo me gustaría decir que la posible mala fama que tenía como arquitecto la tenía muy buena entre los artistas, ¿no? Era una persona muy reconocida, también por su nivel Intelectual, ¿no? Era un intelectual muy riguroso y poeta, escribía fantásticamente, y es más, el disco ese que escribe para su cuñada es fantástico, yo creo que, bueno, pero hacía crítica de arte en La Voz de Galicia, era un hombre, como se dice tópicamente, del Renacimiento, vamos, en ese sentido. Y digamos que yo sí le conocí personalmente bastante. Quizás el hecho de tener una cierta mala fama es porque él realmente en una posición muy crítica con la profesión de arquitectura que desarrollaban los otros arquitectos. Yo creo que llegado un momento él también se la buscó ya, ¿no?, él mismo, ¿no? Seguramente, porque él llega un momento, una vez analizando, que decide, ¿no?, y dice, bueno, yo me voy a dedicar a la pintura, que es lo que me interesa, escribir otras cosas, y la arquitectura la utilizo, no creo que haya vendido mucha obra él en vida. Él, por cierto, murió en el año 80, 80 y pico, ¿no? Bueno, y aparte del tema de la memoria, traemos aquí, porque este es un tema también que nos ha unido, ¿no?, a Ansel y a mí, el tema de las 3 viviendas de Agustín Pérez Bellas. Son estas 3, aunque no las reconozcáis, que están ahí, ¿eh? En los años, yo no sé si los años 80 o 70, no sé exactamente, 70 no, los 60, yo lo recordaba, pues a lo mejor 80, 90, 80, en los 80 se debieron hacer estas 2 primeras ampliaciones, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Cuando decimos una ampliación, hacemos algo respetuoso, esto no es mucho que se tenga mucho en cuenta el edificio que había debajo, ¿no? Pero recientemente ya, yo creo que fue hace 2 o 3 años, o 4 o 5, no sé,
la intervención que se hace sobre el edificio de Pérez Vidas es esta que tenemos aquí a la derecha. Pérez Vidas tuvo muy mala suerte. La arquitectura contemporánea, decía Alejandro de la Sota, que es un otro arquitecto muy famoso, además de aquí de Pontevedra, decía algo así como que es muy difícil que deje huella, pero que deja ahí las ideas, porque es muy fácil de transformar. En ese sentido, no es como otro tipo de arquitectura que con el paso del tiempo, digamos que de alguna manera ya va cogiendo. Esta es muy difícil porque tenemos primero que cuidarla y después ser muy cuidadosos con las intervenciones. Una intervención mínima puede hacer que cambie completamente. En este caso es muy exagerado, lo traemos aquí, o lo traigo como una especie de paradigma de lo que es. No. Este último, porque si me pongo a explicar supuestamente nosotros tenemos una pelea con las ordenanzas, todos los arquitectos siempre. Ahora parece ser que nosotros tenemos que construir como se construía antes, ¿no? Y tenemos una especie de tópico que en Galicia, pues de la piedra y la teja, ¿no? Pues es lo que es el material. Un edificio se integra en un sitio si tiene piedra y si tiene teja, ¿no? Y si tienes una cubierta horizontal o una cubierta plana, ya se integra mal. Y si trabajas otros materiales, ya sean metálicos, ya sea hormigón, ya no es esto muy tal, ¿no? Y este edificio, esta rehabilitación ha sido una especie de adaptación a las normas, casi decimos, ¿no? Una piedra, pero una piedra ridícula. La piedra tiene sentido cuando la piedra se trabaja como un sillar, cuando la piedra responde a su función, ¿no? Cuando tenemos una piedra, una especie de aplacado que pongo ahí y forro unos pilares metálicos y le pongo unas cosas y coloco unas tejas con unas pendientes increíbles que no se corresponden absolutamente para nada. Yo no lo sé, pero yo creo que esta foto a mí por lo menos me da mucho que pensar. Esta es una de las razones, yo creo que, no es concreto esta, porque seguramente ya no vivía, ¿no? Pero que le pasó en su obra y que llega un momento que dices, nosotros como arquitectos tenemos muy poco control sobre nuestra obra, ¿no? Cosa que el resto de las artes plásticas, ¿no? En principio, por lo menos visto donde lo veo yo, no es así, ¿no? O sea, tú puedes diseñarlo, tienes que encontrar tu cliente, pero que eso se respete y que el paso del tiempo es como una cosa que va como por otro lado, con un otro orden, no sabemos muy bien cómo funciona. Yo había hecho esto también, cuando hablaste de hacer algo y tal, no sé si te lo llegué a mandar, una especie de, ya de como pensando en un cartel, una idea, ¿no? Está muy bruto hecho así en el Photoshop, borrando. El primer edificio simplemente le he borrado la parte de arriba, ¿no? Y aún está todavía, a pesar de que en la planta baja se ha añadido, pero aún tiene todavía el recuerdo de esa edificación. Es como, ¿qué ha pasado, no? En los 80 éramos unos animales y ahora somos ya una especie de energúmenos, ¿no? Bueno, la vivienda familiar es un poco así el tema al principio que me voy a tratar de centrar. Esta es la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright. Este edificio es un edificio también, está, digamos, al nivel de conocimiento como Le Corbusier, ¿no? Yo creo que mi hija que está en la ESO ya conoce la casa de Frank Lloyd Wright, entonces ya me habla de la casa de la cascada y tal. Bueno, poca gente sabe, ya no todo el mundo, que la casa es la casa Kaufman también, porque estos tres personajes que están ahí a la derecha, dan felices en su casa, son el señor Kaufman, Edgar Jr., el hijo al medio, y la señora Kaufman, ¿no? Parece ser, cosa que yo no sabía hasta que empecé a preparar también un poco esto, que Edgar Jr. trabajaba en el estudio, entre comillas. Frank Lloyd Wright le cogió la Gran Depresión, y entonces ya cuando tenía 50 años, en los años 30 o así, o 60 ya todo el mundo le daba por acabado. Decían, este señor ya no tiene nada, porque había... Entonces él se montó, en base a una de sus múltiples mujeres con la que estuvo, una que le cogió un poco, como decíamos, como Elena Ochoa a Foster, ¿no? Le indicó y dijo, vamos a montar una academia, esto va a ser hecho yo. Cobramos a la gente dinero, montamos un taller, hacemos los proyectos nosotros y cobramos $500, les damos de comer y les ponemos a trabajar y tal. Uno de esos niños o chicos que fue Edgar, y el hijo de Kaufman. No acabó, se debió cansar de trabajar porque les hacían trabajar físicamente, 4 horas de trabajar en el terreno, ¿no? Pero le encargó el edificio a Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright era muy mayor, tenía ya 60 años cuando hizo este edificio. Eso no es muy mayor, ya. Perdón. Yo tengo 50 y mis compañeros de 60 están pensando en jubilarse ya. Dicen, bueno, a ver si arreglo un poco y tal, ¿no? Y te das cuenta que este hombre hizo lo mejor de su obra entre los 60 y los 70, 80 que murió, ¿no? Claro, porque hay que recordar que él había empezado ya
mucho tiempo antes. Yo creo que tenía más de 80 años. Frank Lloyd Wright nació 2 años después de que se acabara la guerra de secesión americana. O sea que 1868, es una cosa que yo no sé cómo, bueno. Y hace vivienda, y también el nieto de Frank Lloyd Wright, que es un señor mayor, ya ahora, no digo nada, cuenta en algún documental cómo la hizo Frank Lloyd Wright, ¿no? Parece ser que Frank Lloyd Wright mandó a todos, a Edgar y a todos los currantes allí, a los chavales, dijo, mira, levantar un plano topográfico, colocarme donde están todos los árboles y todas las piedras y tal. Dijo, bueno, así voy ganando tiempo y tal, ¿no? Porque entonces... estaban en el estudio en el Taliesin, en Arizona, y le llama por teléfono Kaufman. Dice, estoy a 4 horas del estudio, voy a ver el proyecto, a ver qué tal va. ¿Cómo está, señor Wright? Perfecto, está terminado esto, no se preocupe, puede usted venir por aquí cuando quiera. Y cuenta el nieto que lo vio, dijo, no tenía nada dibujado, tenía la planta colocada de todos los árboles con todo tal. Y cogió, bim, bam, 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 y en 3 horas, cuando llegó, dijo, sí, señor. Eso era un comercial nato también, ¿no? Aquí tiene usted su casa. Es una auténtica obra maestra, yo creo, pero nos acordamos de Wright, nos acordamos de Kaufman, pero ya nadie se acuerda, ¿no?, de la gente que lo hizo, porque realmente eso también es una parte, ¿no?, de la memoria. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Kaufman, los 3 Kaufman, me imagino, ya no queda ninguno, desde luego, ¿no? Wright tampoco. Al final lo que queda es la obra, el edificio, que es lo que nos está contando. Este edificio no hace falta decir que está también más que catalogado, ¿no? No se puede tocar. También se le ha quitado su esencia, porque ya no es una vivienda, es un museo. Entonces, cuando un edificio es un museo, ya se ve de otra manera. Ya no es lo que era exactamente. La foto de ahí abajo, donde están montados todos los encofrados encima del río, a mí me parece, bueno, alucinante. Y he encontrado también, preparando esta charla, esa foto del constructor al lado con los planos y tal. Y nunca piensas que tiene que haber alguien tan osado como la propia persona que lo diseña para poder... Si os fijáis, el edificio tiene, desde los muros de piedra que están aquí, tiene esos voladizos que son una cosa impresionante. Eso hoy en día hay muchos arquitectos que todavía no se atreverían a hacerlo, ¿no? Frank Lloyd Wright pertenece al acervo cultural de Estados Unidos, y yo creo que ya la cultura ya general, ¿no? Aquí abajo, esta es la parte de arriba, es el interior de la casa de la cascada, y la parte de abajo es Con la muerte en los talones, de Hitchcock. No es la casa de la cascada. Parece ser que hubo un problema de un acuerdo económico, ¿no?, como muy americano, ¿no?, que no llegaron, y se construyó en la Metro-Goldwyn-Mayer la misma escenografía, pero quiere decir que es un edificio que todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo quería ver en su momento, ¿no?, supongo. Simon Garfunkel, que vosotros ya no sabéis quiénes son, ¿no? ¿O sí? Habían hecho también un disco histórico, El Puente sobre las Turbulentas, y una canción dedicada a la muerte de Frank Lloyd Wright. ¿Os podéis imaginar que hoy, no sé, el grupo que queráis que haga una canción dedicada a la muerte de un arquitecto, pues ya no solo español, europeo, algo, no sé, Norman Foster, la canción? Los señores Kaufman eran una especie de mecenas, ¿no? Y entonces en Pensilvania, que es donde están, en Estados Unidos, de hecho en invierno debía hacer esa zona toda llena de árboles, muy bonita para verla, pero muy húmeda, muy incómoda. Entonces les encargaron, 10 o 12 años después, quisieron hacer otra casa de invierno en el desierto de Palm Springs, que está en California. Entonces buscaron otro arquitecto. En ese momento, en Estados Unidos, estaban llegando los arquitectos alemanes, ya escapados de la Segunda Guerra Mundial, Neutra, Mies, y le encargan a Richard Neutra que haga una vivienda en el desierto, ¿no? Los mismos propietarios, el mismo cliente, es fundamental en ese sentido, lo notamos, ¿no? Cuando hay un buen cliente hay un buen proyecto, casi siempre, ¿no? Es difícil equivocarse. Y el buen cliente no es el que te dice haz lo que quieras tampoco, ¿no?, pero tampoco te dice hazlo así, sino tengo estas sensaciones, tengo estas necesidades, tengo este programa, tengo este dinero, quiero hacerlo así, de esta forma, y me gusta esto, soy así, de esta manera, ¿no? De alguna forma, bueno, la planta no sé si se ve muy bien, tiene un núcleo central con una serie de ramas, entonces se generan distintos ambientes para los hijos, para los invitados, para la familia, en torno al espacio común que es el salón y la cocina, ¿no?
yo sin darnos cuenta, esta foto la conocerás, Ansel, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues que acelerar. Bien. ¿Cuánto media hora todavía, no? 20 minutos, vale. Estoy en la mitad, ¿eh? Está controladísimo. Esta de la izquierda es la casa de Neutra y la derecha es mi casa. Pero no lo hago conscientemente, no sé por qué. O sea, la veo es decir, cuando lo diseño y cuando lo dibujo, ¿no? Yo vivo en San Adrián de Cobres, muy cerca de donde vive Ansel. Esas son de esas cosas que funcionan de una manera, ¿no? Como, yo creo que más bien la hice pensando en la parte de fuera y de repente sale, bueno. Jules Schulzmann es un fotógrafo dedicado solo a hacer fotos de arquitectura. Acaba de morir también hace poco tiempo y tenía unas fotos muy interesantes, voy a sacar esto de aquí, de la vivienda de Richard Neutra, como es una foto, no sé, muy sugerente de lo que es la vida en esta casa, una noche pues de ese invierno, pero ese calor, ¿no? Me pareció que estaba muy bien y encontré cosas muy curiosas, porque las fotografías que yo siempre, ¿no? A veces pensamos que son como elementos muy estáticos, ¿no? De alguna manera con otro tipo de fotos colaterales son capaces de llevarnos, ¿no? Y transportarnos a la memoria en el tiempo. A mí me ha pasado alguna vez de estar acostumbrado a ver una foto determinada donde salgo yo, pero a lo mejor una foto que tienes muy asimilada y años después ha aparecido otra foto de ese mismo instante, pero hecho desde otro punto de vista. Entonces, simplemente con esas dos imágenes, ¿no? Soy capaz de volver a rememorar todo y a lo mejor estamos hablando de una situación que ha pasado hace 30 o 35 años y de repente me acuerdo, no sé, lo que estaba comiendo o, o quién estaba haciendo esa foto. ¿No? En ese sentido, he hecho este pequeño juego, entre comillas, aquí está un poquito desenfocado, veis que esto es una foto, aquí está la cámara de fotos aquí delante, ¿no? De Schulzmann, haciendo la foto de la foto, por decirlo así. Y en la siguiente está Richard Neutra con Schulman viendo hacia la casa, ¿no? Y de alguna manera estamos, ¿no? En base a eso, rememorando ese instante, ¿no? Y ahí tengo para ver las tres fotos. Mi mujer se lo puse a ver si picaba y se dio cuenta de la trampa, ¿no? Que era, que es que la foto es de día, no es que es de noche. Y entonces, ¿qué hace ahí Neutra con él? Y dijo, bueno, es que es una sesión de fotos, empezaron muy temprano y tal. Y no, es todo trampa. No sé, no creo que sea la foto de la... La traía para contar esta historia. Esta foto que está aquí debajo de la izquierda pertenece a un documental que se hizo sobre la vida de Schulman, en la cual se hacen, pues me imagino, con algún tipo de programas, tipo el After Effects o algo así, y que colocan la cámara y se van como desplazando con un zoom y te retrotraen al momento de la instantánea, ¿no? Y como tenía esa foto ahí de Neutra, que está ahí como explicándole como tal, ¿no? Pero que eso es real, ¿no? Que se han fijado en eso, no acaba solo donde está la arquitectura, sino donde hago la foto, cómo hago la foto, la pongo en este sitio, el punto de vista, lo levanto, lo bajo. Bien, yo dije, bueno, todo el mundo habla fatal ¿cómo se llama esto? De la Wikipedia, ¿no? Todo el mundo sabe más que la Wikipedia. Cada vez que yo que estoy en la enseñanza también, cada vez que un compañero dice, uy, la Wikipedia es un peligro, digo, me cago en la leche con el peligro de la Wikipedia. Me gustaría saber a mí la cuarta parte de lo que está en la Wikipedia, ¿no? Coloco el link, pero con cuidado, eso sí, pero como cualquier información que nos cuenten cualquiera, ¿no? Y digo, porque busco casa de Neutra, están los planos, las fotos, los planos en formato DWG para abrirlos en el AutoCAD, es una cosa increíble. Y hay un link y pincho, bueno, ¿cómo? Google Maps está en Palm Springs, ¿y cómo llegó al desierto esto? Si aquí en Vigo a lo mejor vas a Teix y hay algunas fotos que ya no están fotografiadas, ¿no? Y resulta que esto es Palm Springs. Palm Springs ya no es el desierto. Palm Springs es una urbanización con una serie de retículas y dije, bueno, creo que esto estará mal puesto, ¿no? Pero sigo haciendo el zoom y digo, si no es, se parece un montón a la casa de Neutra, ¿no? Todas las pistas de tenis y todo eso. Entonces, todo lo que yo tenía imaginado, todo lo que yo creí que había, eso que tenía en mi memoria, esa imagen que tenía perfeccionada, de repente se ha cambiado por completo ya, ¿no? Ya no es Palm Springs, es un sitio urbanizado donde sí está la casa de Neutra, ¿no? Bueno, cambio de tercio ahora. Una parte que a mí me gusta mucho, que me interesa mucho de la arquitectura como arte, o arte es una palabra grande, afín
son los espacios de creación, pintores, músicos, siempre es una cosa que me interesó. Este es el estudio de Francis Bacon. Estaba en un edificio, en unas caballerizas, cuando muere y lo encuentran, se lo encuentran así, ¿no? Algo hay en la foto, ¿no? En el espacio, ¿no? Que, independiente del interés que te pueda suscitar el artista, ¿no? Que está como que está ahí, ¿no? Como que está, como nos está transmitiendo, ahí lo que hablamos de la memoria, nos está transmitiendo esa forma de hacer. Recientemente en un documental explicaban que este estudio, como no sé si querían desmontarlo, lo quisieron llevar o lo han llevado, parece ser ya, para un museo que se ha hecho, una fundación en Dublín, de donde era Bacon. Y se ha utilizado, para desmontarlo, se ha utilizado la técnica, por decirlo así, arqueológica, para volver a montarlo exactamente en el mismo lugar, o sea, en otro sitio lugar, una especie de recreación, pero con los objetos colocados igual que como estaban puestos, ¿no? Porque como podéis ver, hay distintas capas, hay muchos sustratos, ¿no? Pues yo creo que este hombre trabajaba y así como trabajaba, y debajo de esos sustratos hay parte de información que puede valernos para reinterpretar la obra de... Entonces, se cuadricula, eso se ve, si buscáis seguramente en internet lo encontréis, es muy interesante, se cuadricula con unas líneas y se catalogan todos los objetos, se enumeran y después parece ser que se han vuelto a colocar igual. Tengo también curiosidad por verlo, pero... Bueno, voy a darle un poquito más de ritmo. Lo que sí se ve es un poco de la sordidez. Es que por eso te digo que tiene en cuenta... El ambiente es sórdido, él también llevó una vida muy sórdida. Sí. Bien, Melnikov, arquitecto ruso, 1927, ¿no? Un edificio, ¿no? Que es su estudio y su vivienda, ¿no? Veníamos hablando ahora en el coche, esa especie de cosa chocante, ¿no? Que son edificios que son como, de alguna manera, muy rompedores, ¿no? Con unos espacios de creación muy sugerentes, ¿no? Como que apetece trabajar, digamos, ponerse a hacer, ¿no? Y que vemos a Melnikov con su mujer, ¿no? Con ese traje tan elegante, como que hay algo que parece que no encaja muy allá. Melnikov tuvo mala suerte porque también nació en el momento equivocado. Alguien a quien le molestaba mucho el tema de la memoria, que era Stalin, ¿no? Lo dejó de lado trabajó como 8 años, hizo 2 o 3 obras fantásticas y pues se dedicó nada más que a pintar retratos por encargo, a dar clases. Pero bueno, aún no salió mal parado comparado con otros, ¿no? Bueno, y así rápidamente, Giacometti también, que a mí me gusta mucho toda la representación alrededor del trabajo de él. Alejandro de la Sota, el arquitecto de Pontevedra, del que hablaremos después un poquito más. Y después aquí como contrapunto el estudio de Jean Miró, que yo creo, a mí me da que ya no es de él trabajando, ya es una especie de musealización que ya le quita la gracia, ¿no? Ya parece que es otro, como una especie ya de... que ya no cuenta lo que realmente era él, ¿no? En muchos artistas la vida y el trabajo, digamos, que se fusionan de una manera, ¿no? El apartamento de Le Corbusier, donde vivía él, la casa de Picasso en la California, en Cannes, y la casa de Bob Dylan en Woodstock, ¿no? Que llama la atención, aparte del desorden, ¿no? Si os fijáis en la de Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan en el año 67 es multimillonario, no penséis, porque ya ha hecho prácticamente todo lo que tenía que hacer y solo de los derechos de las canciones ya, y una cosa así raída de alfombra, los niños por ahí como si fuera, no sé, una sensación, ¿no? En ese sentido, pues traía las fotos, porque hay algo en la forma de vivir que también transmite, ¿no? Transmite sobre la persona, sobre el artista, sobre... ¿Cómo? Este es el apartamento de Le Corbusier en París. Estos ejemplos que poníamos ahora son trabajos individuales. Cuando el trabajo se hace en equipo ya la cosa se complica más, claro, ¿no? Abajo a la derecha el estudio de Norman Foster, pero que ya es otra cosa, claro. Norman Foster tiene que vender ya. Entonces, también los edificios de Norman Foster son cosas
de mucha tecnología, necesitan muchísima gente trabajando. No es un proyecto como un proyecto de Le Corbusier, ¿no? Llegan a otro nivel de desarrollo hoy en día que ya no se puede prácticamente comparar. Yo creo que hoy en día Le Corbusier no sabría hacer un proyecto con la de cosas que habría. Me refiero a la parte, no me refiero a no hacer el diseño, sino a la parte documental del proyecto, ¿no? Este tipo de oficinas, pues como Herzog de Meuron, son una auténtica locura. Trabajan 200 personas, ¿no? Se trabaja en varios proyectos a la vez. Esta imagen que traigo aquí, a mí me gusta mucho la música, y es Wilco, el grupo americano, ¿no? Esa forma de trabajar tan cercano unos con otros, ¿no? Y dentro de ese espacio, ¿no? Que no es una cuestión ya ni siquiera de las características, parece que es como que algo que respira ahí, que son más las personas muchas veces, ¿no? Lo que están como emitiendo. Y de arriba es el Taliesin de Arizona de Frank Lloyd Wright, que también cogió una desmesurada, porque Frank Lloyd Wright empezó a trabajar después de hacer la Casa de la Cascada, pues con 60 años hasta 80, no sé cuántos, hizo no sé si 350 proyectos, una cosa así, una barbaridad, muchísimo más que todo, muchos de ellos quedaron dibujados porque tenía ese sistema ya de estudiantes trabajando, etcétera, ¿no? Se convirtió en otra cosa distinta. Nadaba, que no, que es un deportista de élite, sí, ciclismo y esquí de fondo también, me parece, sí. Siempre me ha gustado mucho las relaciones y buscar así entre el cine y lo que hablábamos, un poco yo creo que es lo que hemos hablado con Ansel y por eso de alguna manera me trae a mí aquí, no por... yo veo en este estudio de Foster, a pesar de que es precioso, está al lado del Támesis, lo he hecho un poco trampeado, ¿no? El apartamento de Billy Wilder, el edificio de arriba, es el proceso de Orson Welles sobre la novela de Kafka, ¿no? También esos espacios así tan, ¿no? Todos mirando hacia un lado, todos. Creo que aquí horas donde... Hace años había, en unas conferencias que hubo en el Colegio de Arquitectos, me habían pedido que escribiera unas conferencias sobre... Conferencias, no, perdón. Una serie de películas que pusieron sobre arquitectura y entonces fue el ciclo llamado Cine y Arquitectura. Y no sé por qué, como acababa de hacerlo de Pérez Bellas y había escrito un texto, y decía, este sabe escribir, pues a ver, escríbenos aquí algo para aquí tal. Y había empezado a pensar entre las relaciones entre arquitectura y cine, pero más allá de esas visuales, ¿no? Sino a veces casi ¿cómo diría? Relaciones vitales, ¿no? El de arriba es Frank Lloyd Wright y la derecha Taliesin. Ese sí está construido en el desierto, ¿veis? Y aquí tenemos Centauros del Desierto y John Ford. Entonces yo decía, esa manera de ser de estos dos personajes que son como dos elementos, ¿no? Que no hay quien les sople dentro de su mundo, ¿no? Que son unos auténticos, incluso a veces déspotas, ¿no? Y están como los dos como eso que pasa en Estados Unidos, o pasaba antes en Estados Unidos, que es como esa especie de espíritu conquistador, ¿no? En Estados Unidos en los años 50, en la época que hizo Kaufman esa casa, si tú llegabas a un sitio y encontrabas agua, el Estado te regalaba el terreno, tú ponías tu valla, era como un poco, ¿no? Una cosa que en Europa es impensable, ¿no? Entonces ese afán de buscar, ¿no? Me pareció que había ahí algo, ¿no? Que entre los dos esto ya estaba más llevado por los pelos, así, ¿no? Ya más poético, ¿no? Esta es la casa de Curcio Malaparte, el escritor, que le hace a Alberto Olivera en Capri. Está hecha como un peñón, así como en el límite, es como además esta foto, así el horizonte, más allá como ya no hay nada, está como ha llegado como al límite de la expresión, por decirlo así. Y en ese sentido, la película 8,5 de Fellini a mí siempre me ha parecido también un poco como el límite, es como una especie de cumbre, ¿no? En el sentido de vosotros, bueno, si no la habéis visto, recomiendo que la veáis, ¿no? Como creadores, no sé cómo se puede decir, ¿no? Porque trata de una manera muy interesante esa sensación de la persona que está creando y que no sabe nunca hasta dónde va a llegar, ¿no? Si lo que vas a hacer realmente va a acabar convenciéndote o vas a tener que volver a empezar de cero. Están por detrás los productores que están exigiéndote que tienes que cumplir unos plazos. Por la parte del propio creador están todos sus recuerdos, hace unas visitas virtuales, entre comillas, al cementerio, habla con sus padres, todas las mujeres de su vida, está toda especie así como de cóctel, ¿no? Que me parece que la forma de retratar todo eso, la música, los diálogos, ¿no? No sé. Hay otra película posterior que se llama Mis Recuerdos, pero yo creo que esta es más Mis Recuerdos, probablemente que Amarcord, ¿no?
Me encontré de casualidad también hace unos días con un amigo en la calle hablando, de, ostras, pues estuve en Capri yo y estoy obsesionado con la casa de Curcio Malaparte. Dije, no fastidies, pues si voy a hablar yo de eso también, cuéntame algo. Me dice, hay una película de Brigitte Bardot y Michel Piccoli que hizo Godard y que sale Fritz Lang. Y dije yo, hostia, tengo cóctel. La buscamos y la encontré. Y la casa de Curcio Malaparte es esta que está ahí, es una casa, yo a mí me da un poco de vergüenza decirlo, pero es como fea, ¿no? O sea, ¿no? Yo también lo digo, ¿eh? Pero sin embargo es muy fotogénica, es una cosa, ¿no? Que le pasa también a unas personas, ¿no? Que son feas y que salen bien en las fotos. Brigitte Bardot, no sé, es fotogénica y yo creo que también debería ser, en su día también debería ser ya. Es algo ahí, ¿no? En el ambiente, vi un poco la película por encima, la descargué porque no se puede comprar. Le Megrío, ¿no? Ah, sí, ¿la viste tú? Sí. Yo la tengo en francés titulada, la pasé un poco por encima para ver si la casa formaba parte de la historia y me pareció que sí, que está muy metida dentro de la historia. El desprecio, sí, porque él tiene una relación con ella con él, así que tal, ¿no? Y bueno, esto es más un escenario, pero que forma parte de la película, ¿no? Yo creo que esta ya es la última. Esto, arriba a la derecha es una película de Buster Keaton. La Semana se llama, es muy simpática. Se casa y le regalan una casa por partes para que la monte, el tipo rollo Ikea, ¿no? Entonces él se monta un pollo y tal y inventa la deconstrucción, ¿no? Que después, como no sé cuántos años después, ¿no? Este es un edificio en Cataluña, el Closes, es una rehabilitación de un monasterio, el edificio antiguo y el edificio nuevo, ¿no? En el edificio nuevo, lo que hagamos nuevo tenemos que hacerlo diferenciado, ¿no? Y a veces se va un poco la mano, ¿no? También un poco, es muy difícil encontrar el punto entre que alguien quiera poner su impronta en un edificio histórico y encontrar el momento. Y esto de aquí me llamó la atención buscándola, dije yo, pero ¿hasta dónde hemos llegado en la deconstrucción? Y tiene trampa, claro, porque es una fotografía trucada, es un artista, es Víctor Henrich, o no sé cómo el nombre exactamente, Heinrich, que trabaja con imágenes deformadas, ¿no? Y también la traigo aquí a colación del tema de la memoria. Estamos viviendo la era digital y ya no sabemos muchas veces, ¿no? Y a veces piensas, llega un momento que esto, una vez descontextualizado, ya podemos llegar a pensar que realmente ya fue o existió, o no sé, ¿no? Voy a meter un poco más de ritmo, ¿no? Esta parte está un poquito así, ya llevada metida con calzador, pero algo quería contar del proceso creativo de los arquitectos, el dibujo artístico, digamos, entre comillas, el sketch, el boceto, la planificación, el edificio. Lo voy a pasar un poco rápido porque vamos un poco apurados ya. Este es de Oscar Niemeyer, es la ciudad Brasilia. Niemeyer es capaz de sintetizar al máximo, me encanta el dibujo porque es como un espacio vacío y los dos ejes ¿no? ortogonales que marcan lo que va a ser la ordenación, ¿no? Alejandro de la Sota, el arquitecto de Pontevedra, pero afincado en Madrid, murió también hace pues, unos 10, 15 años, yo creo. El Gimnasio de las Maravillas es un edificio que a mí tendríamos que a lo mejor calcular un poquito más del tiempo para poder explicarlo con más calma, ¿no? Pero me gusta el primer esquema que tiene, en el cual ya sobre un dibujo pequeñito es capaz de visualizar la sección del propio edificio y cómo la construcción ayuda a que la estructura después interna de la organización del edificio esté todo entre sí relacionado. Si os dais cuenta, es un encargo de un gimnasio, pero él, como dice siempre, al cliente hay que darle más de lo que pide. Entonces, él a mayores del gimnasio, como era un colegio, genera unas aulas en los huecos que existen entre las cerchas son las estructuras que están sujetando la cubierta, ¿no? Y a la vez es un terreno muy difícil, porque fijáis que está aquí en la sección, está metido contra un talud con unos 12 metros así de desnivel, ¿no? Pero también ha sufrido lo que decimos. Aquí en Pontevedra hay varios edificios de Alejandro de la Sota, pero han sufrido lo que él mismo decía. Simplemente el hecho de que los cristales que había, que eran unos cristales armados, que matizaban luz de una manera, y que se hayan cambiado por unos Climalit, que ya la luz pasa de otra forma, que es en principio una cuestión, parecería anodina, que no tiene mayor importancia, y que la pintura que tenía una pintura como muy reflectante sobre la estructura metálica, le ha cambiado también en la reparación por otra, parece que ya ha cambiado esa especie de atmósfera que tenía el lugar, que ya no es lo mismo, ¿no?
Álvaro Siza Vieira es un arquitecto portugués muy importante, yo creo que en la historia de la arquitectura de Galicia, además, porque en un momento determinado crea una escuela, aparte pertenece a la escuela de Oporto, pero una escuela de La Coruña, una forma de entender el territorio, la forma de acercarnos a la topografía, ¿no? De cómo los edificios tienen que integrar, ¿no? Y no tienen por qué pasar desapercibidos, pero estar dentro del lugar, no estar como de una manera brusca. Yo traía este dibujo porque él es una persona muy meticulosa, como juega, en este caso es el restaurante Boa Nova, que está en las afueras de Oporto, cómo juega con la línea del horizonte, cómo estudian todas las curvas de nivel. Es un poco lo mismo que decíamos de la Casa de la Cascada, pero unos años después, ¿no? Y un poco para que vieras también, porque hay gente que desconoce desde dónde se llega, ¿no? O sea, desde el pequeño esbozo hasta el plano técnico, hasta el plano de detalle, donde se especifica exactamente qué es lo que va adelante, detrás, para que el agua discurra, para que no haya problemas, para que tal, ¿no? En ese sentido, la arquitectura es como decía, también lo dice él, ¿no? Aún todavía hoy a los 80 años proyectando, es una cosa muy complicada, muy complicada. Estás otra vez enfrentando el problema, una vez de nuevo, y a la vez es lo que lo hace interesante, ¿no? O fascinante, casi podría decir. Mies van der Rohe es todo lo contrario. Mies van der Rohe es un hombre que va a piñón fijo, es alemán también, ¿no? También se marcha de Alemania porque allí no, ellos marchan un poquito antes, ¿no? Y se sienten perseguidos, pero un poco, entonces van a Estados Unidos y allí en Estados Unidos se encuentran el paradigma y hacen, bueno, pues vuelve a Europa, hizo unos cuantos edificios, siempre con el mismo sistema, el lema de él era lo de menos es más, ¿no? Y siempre buscando la mínima expresión. Esta la traía con idea de las maquetas. Las maquetas es un elemento de trabajo para nosotros muy interesante, pero yo creo que me da a mí la sensación que son maquetas más de exposición, no son maquetas tanto de trabajar sobre ellas, ¿no? Pero bueno, es un tipo, ya lo veis, ¿no? Esa forma, esa serie, tal. Nadie se imagina a Mies van der Rohe pintando en pelotas en la casa de la Eileen Gray, ¿no? Digo yo. Mies van der Rohe, hay un edificio en Barcelona que, si no lo conocéis, deberíais visitarlo, que es el pabellón que se había hecho en 1927 en la Expo Universal. Se desmontó durante el franquismo y se volvió a montar en el año 92, porque precisamente la obra de Mies sí es repetible, sí es seriada, digamos. Las piezas se habían perdido, pero estaba tanta documentación que se pudo volver a montar. Si os fijáis ahí abajo a la derecha está Alfonso XIII, el abuelo del rey que tenemos aquí ahora. De momento, sí, Alfonso XIII, que fue el que lo inauguró. Y ves el edificio y dices, ostras, pero si parece todavía, ¿no? Mies van der Rohe, el inventor de la silla de dos patas, también otra cosa bastante simpática, ¿no? Bueno, había que traer algo de museos viniendo aquí, ¿no? También por centrar un poquito el tema, ¿no? El Guggenheim, pero no me voy a centrar porque como no vamos muy bien de tiempo, ¿no? Me parece ya. No, bueno, es para que haya... Sí, dejar un poquito de tiempo. Quiero hablar de otra cosa. El Guggenheim es un edificio... sí quiero contar una cosa. Los dos Guggenheim, que bueno, conozco los tres, lo que pasa es que esta visión del de Venecia no se ve, desde dentro no se percibe. Sí el de Nueva York y el de Bilbao. Los dos tienen una cosa muy importante, es verdad que quiero enlazarlo, que son obras únicas, son, digamos, piezas ya casi escultóricas que funcionan, importante, pero que tienen una escala determinada, ¿eh? Entonces aquí a colación traigo esto, ¿no? Que todos lo conocéis también, ¿no? Que es la ciudad de la cultura, ¿no? De la cultura, ¿no? No sé el nombre. Sí. Qué raro. No, ahora no es teatro, ¿eh? Me acaba de sonar raro decir la ciudad de la cultura porque no asocio esto con la cultura, ¿no? Es una desproporción total para lo que tenemos en nuestro país y el dinero que se ha gastado. Y yo que he trabajado para la administración y sabemos lo que ha empeñado la Consejería de Cultura, de cosas que se han perdido por esto, dan ganas de... Bueno, nos reíamos a la derecha, Costa de Marfil, una repetición a escala del Vaticano. Sí, de San Pedro. De San Pedro, perdón. Y nos reíamos de Costa, y digo yo, pues yo no sé qué tendrá más gracia. Si esto, desde el punto de vista plástico, para hacer fotos y hacer trabajos, sí, yo no digo que no, pero bueno, tú, Ansel, has trabajado más sobre esto ya, ¿no? Y tendrías mucha cosa que contar de... Una vez a la ciudad de la cultura, solo fui una vez, y creí que estaba en Egipto, y ya me fui. Bien.
Ya para terminar, Berlín. Berlín es una ciudad, yo la he conocido hace muy poco tiempo, hace 2 o 3 años que estuve un verano y iba con el tema, la verdad es que he estudiado para verlo, ¿no? Berlín es el paradigma de la ciudad, de la arquitectura y la historia de Europa de este siglo, bueno, del siglo pasado ya, ¿no? Traigo dos ejercicios aquí de memoria histórica. El de arriba es el monumento al Holocausto que se hizo en la parcela, si no me equivoco, donde estaban los cuarteles de la Gestapo y de las SS, en Berlín. Simplemente con girarnos así donde estamos vemos la puerta de Brandenburgo, que también es un elemento, digamos, muy significativo de lo que es la historia, el muro de Berlín. Todos yo creo que eso lo conocemos, ¿no? Y abajo está, también en Berlín, de Libeskind, el Museo de la Cultura Judaica o algo así se llama. A mí, que soy una persona así como muy racional, muy ortogonal, ¿no? Antes de llegar, ¿no? Este tipo de edificio de Libeskind me produce bastante rechazo, una cosa que me parece completamente arbitraria, no le encuentro sentido, no sé qué significa, ¿no? Sin embargo, en lo otro sí que puedo ver, ¿no? Unas formas, puedo hacer unas analogías, puedo entenderlo, ¿no? Y sin embargo, curiosamente, estando en Berlín, este lugar, que es un lugar dramático, yo he puesto esa fotografía de las manos marcadas, ¿no? Es como una especie de, ¿cómo diría?, de campo de ocio. La gente corriendo, riendo, jugando, una cosa que parece, para alguien que conoce y que va buscando, ¿no?, parece casi un insulto, ¿no? El autor, curiosamente, es Peter Eichmann, que es el mismo que hizo La Ciudad de la Cultura. Entonces, a mí hay algo también ahí que ¿no? Peter Eichmann nunca se destacó por ser un arquitecto, es una persona a lo mejor que pudo discurrir, pensar del ámbito de la teoría, ¿no?, pero no de la aplicación práctica, ¿no? Hablábamos de los clientes, ¿no? No solo el arquitecto tienes que haber un buen cliente, detrás de la Ciudad de Cultura seguramente también hay un mal cliente, ¿no? Sin embargo, el edificio de abajo, que de primeras es un edificio, bueno, digo, muy arbitrario, que no le veo una forma, que no acabo de entender, tiene dos partes que ha sido de las cosas que más me ha impresionado últimamente y que os recomiendo, si alguna vez vais a Berlín, que vayáis a verlo. Son estos dos objetos que tiene aquí debajo, este de aquí y este de aquí. Yo tengo una fotografía a continuación, que es casi la última, en la que se ve mejor. Y quisiera explicarlo con calma. No traigo fotos del espacio interior, las tengo, traté de hacerlas, pero no fui capaz de conseguir lo que yo quería explicar, porque no se siente. Es imposible de transmitirlo con una fotografía. Y eso es lo que es realmente increíble. Voy a tratar de explicarlo. Ese edificio que tiene esa planta tan rara, lo que hace es un recorrido museístico en cuanto subes a la última esquina del edificio y empiezas a bajar y recorres la historia del pueblo judaico. Pues bueno, yo no es que esté excesivamente sensibilizado con todo ese lío, que si han sido un pueblo perseguido, y bueno, cuentan todo hasta que llegan a la actualidad, ¿no? Un poco pesado además y tal, ¿no? Pero sin embargo, antes de hacer todo ese recorrido, en este edificio se entra de manera subterránea, que es una sensación extrañísima. O sea, tú entras a un museo, entras por ese patio que estaba ahí atrás, entras por una puerta muy pequeña y te encuentras como tres caminos. Uno es el que te lleva hacia otra parte serpenteante y uno que te lleva hacia un lugar que te llaman los campos de concentración o algo así, ¿no? No sé exactamente el nombre de eso. Uno es la diáspora y otro es como el holocausto, no sé cómo le llaman exactamente. Y hace una referencia arquitectónica al momento de la Segunda Guerra Mundial y te está explicando las dos opciones que tuvieron, ¿no? Que es o bien el exterminio o bien marcharse del país. Siempre, yo creo que cualquier persona que haya pensado y ve la historia una vez a tiempo pasado, dices tú, ¿cómo no se marcharon todos los judíos de Alemania? Sí, estaba clarísimo, ¿no? Si el primer recorrido que hicimos fue ese, subterráneo, hasta este bloque que se encuentra aquí. Imaginamos pues yendo por ahí abajo. Yo digo que no tengo fotos, entonces es un recorrido muy sencillo de unos, no sé, puede ser 80 metros o así, y hay unas pequeñas vitrinas donde te van colocando, claro, te van preparando, te ponen la maleta de la persona, los objetos personales y textos, muy poquitos textos. Y de repente llegas a ese espacio, abres una puerta y te encuentras en un espacio completamente oscuro, simplemente al choque de la luz no eres capaz de ver nada. Y en cuanto los ojos se acostumbran, hacia arriba ves como unas luces, es como una especie
es una especie de, no sé, yo vi como una especie de figuración de lo que puede ser un horno crematorio. La sensación es que yo creo que casi ni puedo hablar. Es una cosa que suelo recordarla. Por eso no quise traer las fotos, que eran muy malas, ¿no? Mi mujer se marchó. Dijo, esto es la hostia. Mi hija, que tenía 10 años, lógicamente no conocía el contexto, pero algo hubo en el espacio que tampoco le gustó. También se marchó. Yo me quedé un rato más, dijo, un poco la cosa curiosa, es decir, ¿qué es lo que está generando esa sensación? ¿Es todo lo que está preparándote antes o es ese espacio que te está dejando completamente descolocado? Sales, te recuperas un poco y haces el otro recorrido, que es el que dice el de la diáspora, que dices tú, bueno, coño, este será más relajado, ¿no? Y sales al exterior, este espacio. Si veis aquí la escala de la gente, de las personas, ¿no? Esto es como una especie de laberinto. La idea es la misma que la de Eichmann, pero otra escala pequeña. Es el problema de la escala y el problema del sitio. Son una serie de pilares que deben tener como 1 metro por 1 metro y hay como otro hueco de 80 centímetros y hay un laberinto y se conforman sobre un plano inclinado. Yo creo que los pilares están en vertical y el plano sobre el que se encuentra todo ese espacio, adoquinado, está un poquito inclinado con respecto a la vertical. Entonces eso te genera una sensación, yo no sé cómo decirlo, como de desahogo, de la palabra es desahogo, me sale, mira qué curioso a mí que yo no sé, ¿sí? Dices tú, joder. Se supone que es una especie de analogía del jardín, el huerto de los olivos también, porque son unos olivos ahí arriba y tal, ¿no? Pero de repente dices tú, esa sensación de encontrarte sin las referencias, sin tu memoria y sin tal. Bueno, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? de la arquitectura, ese tipo de sensaciones que son imposibles de... Yo os las puedo contar, pero si vosotros no las vivís o no las veis es imposible, no se puede. Bueno, y ahora para terminar, esta foto me parece genial. Yo creo que a lo mejor la comentarás tú, Ángel, casi, ¿no? Este es el pintor que yo no conocía, que yo soy ignorante. Lucian Freud, sí, que lo conocéis todos a lo mejor, ¿no? A mí me encanta esta fotografía porque la vi en casualidad y también dije, a ver cómo encuentro yo la manera de enlazarla con el tema, ¿no? Ese espacio tan así, ¿no? Esta señora que si no la vemos, todos sabemos quién es, ¿no? Pero si no la vemos con sus aditamentos y la vemos ahí como en esa silla y encima dices, tú estás retratando a la reina y te coges un cuadrito ahí que no me cabe el carito casi tal, ¿no? Es como dices, ¿tú esto qué es lo que representa? ¿Ella representa algo, representa a alguien? Hay algo ahí que no... Una consideración. Fue muy valiente, ¿no? Arriesgarse a ponerse delante de Lucian Freud sabiendo cómo... Ella, sí, yo vi algunas cosas. Aparte que le pudo haber preguntado, ¿vestida o no? Bueno, bien, esto es la memoria nuestra, es lo otro, son las cosas que hacemos nosotros, las nuestras, las que estamos destrozando, las que guardamos, y bueno, y caput, ahí está. Ah, no, aplaude aquí, yo creí que nos aplaudía esto. Bueno, abrimos Sí, bueno, como... para intervenir un poquito, ¿verdad? Y los que quieran marcar por razones de... Mira, yo tengo dos sugerencias que me gustaría comentar, ¿no? Una, salir en defensa de mi amigo Agustín Pérez Bellas a la hora de considerar esa crítica que se le hizo a él. Una de la batalla más importante que tuvo Agustín Pérez Bellas fue contra Barbó, que era otro arquitecto muy reconocido, que es el que empezó a hacer el edificio, la Torre de Zoraya. Bien. En su momento hubo una crítica general enorme contra la construcción de esa torre. Hubo un momento que, por razones que era muy frecuente en el proceso de trabajo de Barbó, que superaba los presupuestos de una manera increíble y hacía cambios. Bueno, la cosa es que hizo una amenaza sobre la empresa y dijo que abandonaba eso. Y se hizo una especie de boicot
de manera que todos los arquitectos se negaron a seguir, excepto Agustín, que dijo, no, eso lo acabo yo. No, un poco, digamos que fue seguir un poco en esa línea de suicidio arquitectónico, sí, casi, ¿no? bueno, sí, pero sin embargo yo lo que quiero presentar es la perspectiva con que se puede analizar eso hoy. Los sociólogos y urbanistas consideran que lo mejor de la isla de Toralla es la torre esa. Y es cuando se nos desmonta, en cierta manera, esa cosa ideal de que qué bonita es la casa individual, ¿no? Que necesita una calefacción exagerada, iluminación, desagües, no sé, un montón de cosas, y qué económico es la vivienda colectiva. La vivienda colectiva. ¿Cómo se libera espacio con la vivienda en vertical y cómo se destroza de la otra manera? Y resulta que hoy hay visiones, bueno, hay personas que defienden de una manera total cuanto lo que realmente es impertinente en la isla de Toralla son los chalecitos de alrededor, pero la torre sería el elemento que menos altera las condiciones de la isla. Bueno, yo quería hacer esa defensa de Agustín, que por otro lado era el tío más encantador que yo he visto. Bien. Y otra reflexión que quería hacer, yo es por animar un poquito esto, y es la enemistad que puede haber acerca del proceso de trabajo de alguna persona. Y yo recuerdo el arquitecto brasileiro, ¿cómo es? Niemeyer, Oscar Niemeyer. Yo viajé allí y empecé a ver edificios de él. Yo como no lo conocía mucho de libros y tal, pero lo empecé a encontrar horroroso. Y cada vez, cuanto más lo veía, más horroroso. Y me parecía todo superficial y sobre todo poco natural, traído de una manera tal. Y yo decía, este tío, qué coñazo y tal. Bueno, lo puse a parir todo lo que pude. Y una vez en casa, hablando con otro vecino mío, arquitecto, que no sé si fue profesor tuyo, Alfonso. No, no fue profesor mío. Bien, Alfonso Penela, ¿no? Alfonso Penela, hablando también de Niemeyer, y él me dio unas cuantas explicaciones. Bueno, sobre todo me aclaró la condición de alumno que había sido de Niemeyer, él. Niemeyer, alumno de Le Corbusier, sí. ¿no? Y cómo él pertenece a esa línea y tal. Y me dio una serie de explicaciones y me di cuenta de, pues efectivamente, y me volvió a interesar de una manera total, apasionante, ¿no? Bueno, quiero decir que hasta qué punto nosotros somos sensibles a nuestra propia desinformación o a las posibles teorías reinterpretativas que puede haber sobre las cosas. Se me ocurría esto al hablar de la memoria, pensando cómo en el tiempo pueden cambiar los criterios de intervención, etc. Bueno, tú que eres valiente. Quedó todo clarísimo, ¿no? Bueno. Alfredo. Las casas estas de Playa América, de hijo Agustín Pérez Vélez, el chalet del medio, lo conozco más que mi propia casa, porque era del dueño de Vidrios La Florida, José Valverde. ¿Conocisteis a los dueños? Sí, porque eran Valverde los que habían, sí. Valverde fueron los que generaron esto. Y entonces yo me acuerdo del disgusto que tenía ya hace muchos años, que el ayuntamiento de Nigrán, de Playa América me parece que... Es de Nigrán, sí. Quisieron hacer un ensanche, porque es una carretera, es un camino muy pequeñito. Sí. Entonces había un proyecto en su día de ensanchar y tirar los chalés. Sí. Y entonces, claro, la fuerza que tendría Pérez Bellas con eso no lo sé, pero los propietarios, lo que pasa es que eran familias pudientes y muy relacionadas, y de la derecha, etcétera, en Vigo, en Nigrán y tal, y entonces gracias a eso se salvó, si no, los hubieran tirado. En el año 65. O sea, que al poco... Ahora no sé, ahora yo ya perdí el rastro. Claro, pero con respecto a lo que él habló, hay que ver cómo la Casa de la Cascada, como se conservan como elementos que tienen el mismo valor que la Catedral de Santiago. Es decir, son patrimonio artístico y realmente corresponden a la memoria del artista que los hizo. Es decir, que yo, por ejemplo, como artista que estoy en la sociedad de autores, de los artistas, vamos, podría protestar si alguien cuelga un cuadro mío al revés.
O sea, porque tengo el derecho de autor, aunque yo he vendido ese cuadro, contempla todavía una autoridad mía sobre el propio cuadro. No se pueden hacer alteraciones sobre mi cuadro. Bueno, sí, pues pero si pierde, digamos, tu esencia, ¿no? Si la esencia de esas casas es ser para, o sea, están construidas para ser habitadas, como si tú haces un cuadro que es para poner en la pared y luego alguien lo coge y lo pone de alfombra, por ejemplo. no puede ser. Bueno, a mí me defendería... Pues algo así están haciendo con esas casas. Por eso, no, yo digo hasta qué punto, por eso yo salgo en defensa. Estoy comparando cómo esto ocasionalmente o casual, o digamos paradójicamente, la obra de un artista está amparada por una sociedad de autores. Y sin embargo los arquitectos no están apoyados por nada. De manera, yo me estoy refiriendo a esto. Yo estoy seguro de que, hombre, mi obra no es muy importante, pero sí que va a quedar ahí, porque hay mucha y hay, bueno, se queda por ahí, ¿no? Pero, digo, oye, es que de Agustín Pérez Bellas le han borrado toda su huella arquitectónica. Pero porque es algo más funcional también. Una casa o un edificio es algo funcional. Una obra de arte es decorativo. Bueno, pero yo creo que... ¿Es una obra de arte un edificio? Bueno, yo creo Puede que ser. vamos a ver, hay una cosa que es constante y que yo la comento con frecuencia, y es la arquitectura como el diseño en general y como la fotografía y como tantas otras cosas. El arte, la novela, la literatura, no, quizás, pero tienen dos funciones al menos, dos planos dije dos funciones, ya dije mal, tienen dos planos, uno que sería el de función y otro sería el discursivo. Y la arquitectura tiene un plano discursivo muy importante. Todo lo que nos está diciendo. ¿Por qué la arquitectura no es siempre igual? Quiero decir que, llegados al racionalismo, que nos trajo el vidrio y el hormigón y el hierro, no, podríamos ya seguir con eso para toda la vida. Sin embargo, en ese punto se produce la posmodernidad, que es una revisión otra vez para poder seguir haciendo arquitectura. ¿Y por qué? Había que reinterpretar todo ese aspecto discursivo y comunicativo. Sin embargo, yo creo que la gran mayoría de los arquitectos renuncian de la arquitectura como obra de arte, ¿no? Como concepto de arte. Los malos, No, pero es un poco como decíamos, como John Ford también dice, yo no soy un artista, yo hago películas, ¿no? Ya, hombre, eso no, sí. Y aparte de ser así una especie de pose, ¿no? Pues también hay algo de razón, ¿no? Quiero decir que está muy ligado... Yo creo que es porque muchos arquitectos lo ven como tiene que, o sea, como muy funcional, lo que decía ella. Ya, porque hay Bueno, arquitectos que son así, claro. que son de otra manera. Pero yo quería ahora apelar... Yo hablaba, pero cuando dije arquitectos, hablaba de este tipo de arquitectura, no hablo de la otra arquitectura de consumo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Está la arquitectura popular, la arquitectura culta, como decía también Alejandro de la Sota, que es esto, arquitectura culta, y después el resto es especulación, es otra cosa. Son edificios que se montan, son estructuras y la gente vive, pero eso no es de la arquitectura que estamos hablando, ¿no? Bien, pero yo quería hacer una cosa al respecto incluso de lo que puedan decir estos arquitectos. No, bueno, yo no soy arquitecto o no soy artista. Bien, pero eso es lo mismo que un artista dice, bueno, yo no soy muy intelectual. Y digamos que ahí están plantados muchos artistas. No, yo no soy muy intelectual, no, yo... Es que, bueno, no importa lo que diga, ¿eh? O sea, también hay un público después, o sea, hay una obra y hay unos lectores. Y la obra se termina después. Y después está también en el reconocimiento de la otra parte del espejo. De manera que la opinión del propio arquitecto, bueno, pues tiene su gracia. Sí, pero que tampoco tiene por qué tener razón. No, sí, yo creo que no debe de ser así. Otra cosa es dónde está el derecho del propietario para poderlo. Dices tú, a nadie se le ocurre, o si yo compro una obra de un cuadro y soy el dueño del cuadro, pero ¿hasta dónde soy el dueño? ¿Puedo intervenir sobre él, por ejemplo? Claro, no puedes. Bueno, pero como decía ella, puedes intervenir, no me voy a enterar. Pero en principio no puede, legalmente no puede. Es más, bueno, digamos que una sociedad de autores te preserva incluso que si esa persona vuelve a vender el cuadro, tú tienes otra vez un porcentaje bueno, si es que lo venden más caro. No, pero en la arquitectura tiene, ahora está muy protegido todos los edificios de hace años, pero toda la obra de Messi Torreros o de Alfredo Vila, Abu Delú, verdaderas obras de arte, de edificios y singulares, no lo que dices tú de consumo, de tal, sí. otra cosa. Pero es que no queda nada. Estaba, conoces Abu Delú, el edificio de barras eléctricas, estaba barras eléctricas, y era precioso, era modernista además. Bueno, una maravilla. Está fuera. Es como si mañana desaparece en Sada, pues el edificio
este que está El café, en sí. Alfonso de la Coruña, Ujú, son ujú. emblemáticos, claro. Sí, pero es que ahí a lo mejor se llega hasta una época que nosotros hablamos de algo más posterior, digamos, todavía, ¿no? La arquitectura de los años 40, 50. Pero yo creo que tiene mucho que ver con la lectura y con los tiempos. Eso que acabamos de decir hace un rato. Oye, es que queréis más tarde, ¿sabes? Esto, de cómo uno hace un análisis ahora y dentro de 15 años puede hacer otro. Y yo creo que hay que preservar mucho este cambio de criterio. De manera que hubo un momento que se inspiró el banco de Bilbao de Vigo, ¿no? Que yo no lo vi, no lo recuerdo, pero El edificio Rubira, sí. sí, Ujú. se tiró. Lo mismo que el Castromil de Santiago, etc. Y claro, hubo un momento que dijeron, vamos a no sé qué, pues la tiraron y tal. Pero no te preocupes que vamos a hacer un gran edificio. Ya veis la mierda que es el edificio de Banco de Bilbao, de Vigo. Eso sí que no vale para nada. Entonces, todos los que lo tiraron, si hubiesen aguantado 15 años ya no lo hubieran tirado, porque hubiera existido otro criterio al respecto. Claro, lo malo es que nosotros vivimos en una ciudad, ahora hablo de Vigo, por ejemplo, ya no quiero hablar de Orense, que es peor. Esto, cuando viajas a Nueva York, por ejemplo, adviertes que Nueva York es más antiguo que Orense. Pero es cierto. Claro, tienen muchos más edificios históricos que datan de otros momentos. Están conservados. París fue intervenido de manera brutal y positivamente, por el plan Haussmann. No, se tira medio París para hacer esas grandes avenidas. Pero sigue habiendo París, porque había París para dar y tomar, ¿no? Claro, pero... Y sin embargo, de Orense no queda nada, o sea, queda allí una parte así vieja. Bueno, estoy diciendo eso. Digo, qué lástima de reflexión, ¿no? Y qué lástima también de que los artistas tengamos, y los arquitectos que también lo son, y lo fueron, esto tan poco peso en algunos casos, ¿no? De no poder opinar y o que nuestras opiniones no tengan más trascendencia. Sí, sí, es muy penoso eso. Pero ahora va a ser aquí. Bueno, Bueno, si pues no hay nada. preguntas, lo damos por acabado, ¿no? Venga, hasta luego.